contrato que supuestamente era nulo. Entonces, cuando la norma habla aquí de que va a ser anulable la enajenación o gravamen, nos dice que es una nulidad relativa, por lo tanto necesita una declaración judicial, por lo tanto se necesita que exista una demanda para que el juez emita esa declaración judicial. Entonces lo que está haciendo aquí es básicamente el que se sienta perjudicado por esa enajenación o gravamen va a tener derecho a plantear una demanda, no es algo que pase automáticamente. Esto está sujeto, como decíamos, a un plazo para que pudiera plantearse esta demanda. El artículo 1312 del Código Civil establece que el derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije el término distinto. Entonces, estaría sujeto a ese plazo de caducidad de 2 años de esta posibilidad de plantear una demanda de nulidad relativa de esta enajenación o gravamen que se hubiera hecho. ¿Sí? Pero, digamos que si el emplazamiento fue en septiembre de 2013, después de eso, a la semana, vendieron el bien. Sería anulable, ¿verdad? Pero, o sea, pero hasta que hay una sentencia o a partir de ese momento. No, a partir de ese momento. Antes de seguir, ¿a alguien le suena raro esto de este efecto del emplazamiento y que hay que plantear una demanda y que hay un plazo de 2 años y etcétera? Basados en lo que ya vimos. Ok. A ver, ¿quién le ve algo feo a eso? Le doy un punto. Porque lo hace anulable de una vez después de la demanda, no hay necesidad de llegar hasta la sentencia, aunque si la sentencia es la declara con lugar, ya no es anulable. O vuelve a... No. Es algo que no vimos hoy, es algo que vimos este semestre, pero lo vimos hace tiempo. ¿Sí? Porque, bueno, si hace anular la enajenación y gravámenes de los bienes, o sea, son bienes que fueron inscritos en el registro, no se debería haber solicitado, o sea, al momento de interponer la demanda se debería haber solicitado como medida precautoria la anotación de la demanda y con eso ya no pueden ni enajenar ni gravar el bien. Empezó bien. Medio punto. ¿Nadie? Que los efectos de la medida cautelar es eso, que no puedan grabar ni enajenar el bien. No, para nada. Es lo que les digo, las instituciones del derecho procesal y de cualquier otra rama del derecho que a ustedes se les ocurra, no son instituciones aisladas. Uno no puede tomar una norma jurídica y encerrarse en esta norma jurídica, y como de esto dice esta norma jurídica, esto es, y me olvido de todo lo demás. El ordenamiento jurídico es un todo, y como todo que es, hay que analizarlo. Le decía a su compañera que ella había empezado bien, pero se cayó su razonamiento porque se fue totalmente al contrario de lo que en realidad es. El tema sí es por un problema ahí de una posibilidad de un embargo, de una anotación de demanda, pero funciona al revés, porque lo que yo les enseñé cuando vimos el embargo y la anotación de demanda es que cuando se trata de bienes inscritos en algún registro público y se anotan de embargo o se anotan de demanda, pueden ser enajenados o gravados sin perjuicio de aquel a cuyo favor se hizo la anotación. Es decir, a mí me demandan y ese que me demandó pide la anotación de demanda sobre el bien si la demanda versaba sobre el bien, o pide el embargo si versaba sobre el cumplimiento de alguna obligación dineraria. Entonces, ejecutada la medida precautoria, yo puedo vender el bien,
o lo puedo hipotecar, o puedo constituir una servidumbre sobre el bien, o lo que a ustedes se les ocurra. Pero ¿qué pasa? Dice la ley, sin perjuicio de aquel a cuyo favor se hizo la anotación. De tal manera que si, por ejemplo, fue un embargo y después se va a rematar ese bien, el comprador mío se va a ver afectado por ese remate. El que pidió la anotación de embargo, de todos modos va a poder pedir el remate del bien, aunque mi comprador, no haya sido parte en el proceso. Entonces, ¿dónde nos deja esta otra norma del Código Procesal Civil y Mercantil que dice que uno de los efectos del emplazamiento es hacer anulables esa enajenación o ese gravamen? Entonces me está diciendo, es anulable. ¿Y eso qué quiere decir? Tiene que demandar, y no solo tiene que demandar, sino que lo tiene que hacer dentro de los 2 años siguientes. Y el problema ahí se da que muchas veces, como los 2 años, cuentan a partir de la celebración de ese negocio jurídico. Entonces no hay ni siquiera una forma automática de que el interesado se entere de que se produjo esa enajenación o gravamen, no hay una notificación. Entonces pudiera ser que pasen los 2 años y hasta el 3er, 4º, 5º año, dentro de 10 años o lo que sea, ese que había planteado la demanda, ese que era demandante, se entera de la existencia de esa enajenación o gravamen y su plazo de 2 años se acabó. Entonces hay que matizar ahí ese efecto del emplazamiento. Es un efecto del emplazamiento que no se produce respecto a bienes que estén inscritos en un registro público. Si los bienes están inscritos en un registro público, opera lo que aprendimos cuando vimos la anotación de demanda y la anotación de embargo, en el sentido de que sí se puede disponer del bien, pero el que reciba el bien o el que reciba algún derecho real sobre ese bien queda sujeto a las resultas de aquel proceso. Entonces, en ese caso, no hay necesidad de plantear una demanda, no estamos sujetos a un plazo de 2 años, simplemente mientras la anotación de demanda o de embargo esté viva, es decir, que no han pasado los 5 años y todo aquello que vimos, el que planteó la demanda y pidió esa medida precautoria mantiene su derecho sin problema alguno, sin afectación alguna. Ahora entonces, ¿en qué caso sí aplicaría este efecto del emplazamiento? Solo cuando se trate de bienes muebles que no estén inscritos en un registro público. Entonces, digamos, si yo demando a la universidad y como medida precautoria pido el embargo de todos estos escritorios y luego resulta que la universidad vende esos escritorios, entonces ahí sí se produce ese efecto de que se hace anulable esa enajenación, y entonces sí yo tendría 2 años a partir de la celebración de ese negocio jurídico para poder reclamar la nulidad de esa enajenación que se hizo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. ¿Qué más? La norma, veamos el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice: la notificación de la demanda produce los efectos siguientes. Primero, efectos materiales. Y dice literal hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Y entonces todavía es más grave la confrontación que existe entre las 2 normas jurídicas, porque aquí también le habla de qué pasa si se trata de bienes inmuebles. Lo que pasa es que en el Código Civil usted tiene una solución distinta. El Código Civil, estamos ya en el supuesto de que se trata de bienes inmuebles y dice aquí la demanda se anotó en el registro de la propiedad. Entonces la norma de esta dice es anulable esa enajenación o gravamen. ¿Y eso qué le quiere decir? Tiene usted que demandar. Usted fue la que pidió la anotación de la demanda, usted la demandó. Tiene usted que demandar. Y no solo tiene que demandar, sino que tiene un plazo de 2 años desde la celebración del negocio jurídico para demandar. ¿Sí? Entonces la norma le dice, para que eso pueda pasar, para que usted pueda demandar cuando se trate de bienes inmuebles,
usted tiene que haber pedido la anotación de demanda y se tiene que haber operado la anotación de demanda en el registro de la propiedad. Ahora el Código Civil le dice, artículo 1163, los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. Entonces, para un caso que es exactamente el mismo, tiene usted una norma en el Código Procesal Civil y Mercantil que le da una solución y tiene una norma en el Código Civil que le da una solución distinta. Son dos normas de la misma jerarquía, las dos están establecidas en una ley ordinaria. Son dos normas que entraron en vigencia al mismo tiempo. El Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil entraron en vigencia el mismo día. Entonces no puede decir usted, prevalece la norma superior, porque tiene la misma categoría. Tampoco puede decir, prevalece la norma más reciente, porque la norma posterior deroga la anterior, porque entraron en vigencia el mismo día. Tampoco puede decir, prevalece la norma especial sobre la norma general, porque las dos son igual de generales. Y entonces, ¿qué solución se adopta ahí? Se adopta la solución que sea más conforme a la naturaleza de la institución jurídica de la que estamos hablando. Y entonces, si usted me demanda a mí, y usted me demanda a mí porque está pidiendo la nulidad del negocio jurídico a través del cual yo adquirí la propiedad de un bien inmueble, y entonces me demanda y pide la anotación de demanda de ese bien en el registro de la propiedad. Se produce, buenas noches, se ejecuta esa anotación de demanda, adelante. Y pasado algún tiempo, ¿cómo se llama usted? Lisette. Pasado algún tiempo, yo ofrezco ese bien en venta y se lo vendo a Lisette. Entonces, ¿qué cree usted que preserva mejor los derechos suyos como demandante? Que usted tenga 2 años desde que yo le vendí a ella para tener que tramitar todo un juicio ordinario de nulidad relativa de ese negocio jurídico, solo con el objeto de que el juez diga, bueno, ese negocio jurídico lo anula, regresa ese bien a propiedad de Roberto Alonso, y entonces ahora usted puede ejecutar su sentencia. Esa es la opción 1. O la opción 2, yo perfectamente le puedo vender mi bien a él, pero si usted obtiene sentencia favorable en el proceso que hay entre usted y yo, ella se va a ver afectada por esa sentencia, se puede ejecutar en su contra esa sentencia. Obviamente la opción 2. Entonces, por eso es que, tratándose de bienes que estén inscritos en un registro público, como en este caso, nos olvidamos de este efecto del emplazamiento. Aunque la norma existe, no ha sido derogada, ni ha sido declarada inconstitucional, lo que usted quiera, nos olvidamos de ese efecto del emplazamiento, porque en una norma de igual jerarquía tenemos una solución distinta que es mejor. Entonces, ya en el caso de que no se puede anotar esa demanda porque no están inscritos en algún registro público los bienes, pues sí, la solución que quedaría sería esa, sería el único supuesto en el que ese efecto del emplazamiento aplica. ¿Estamos? ¿No hay más dudas? Bueno. Luego tenemos los efectos procesales del emplazamiento. Sigue diciendo el artículo 102, efectos procesales. Primero, dar prevención al juez que emplaza. ¿Qué quiere decir eso de dar prevención al juez que emplaza? El dar prevención al juez que emplaza, de lo que se trata es, por ponerlo de una forma más o menos gráfica, que el juez marca su territorio y dice, este caso está sometido a mi conocimiento y por lo tanto todos los demás jueces tienen impedimento para conocer de este caso que se está tramitando ante mí. De hecho, hay una norma, vamos a ver si se las encuentro, que establece una prohibición expresa para los jueces de conocer de asuntos, el 61, artículo 61 de la Ley del Órgano Judicial, de conocer de asuntos que se estén tramitando ante otro juez. Dice, ningún tribunal puede abocarse de conocimiento de causas o negocios pendientes ante otro tribunal a menos que la ley confiera expresamente esa facultad. Entonces,
de lo que está hablando este efecto del emplazamiento es que si yo soy el juez, se va a entender que este asunto está sometido a mi conocimiento y que por lo tanto respecto a todos los demás jueces supera esta prohibición en el momento en que exista un emplazamiento. ¿Okay? Y eso dicho de otra forma, ¿qué quiere decir? Yo soy juez. Ante mí se plantea una demanda. Un mes después, ante un juez distinto, se plantea una demanda igual. En el caso que se está tramitando ante mí como juez, no ha existido un emplazamiento y se produce primero el emplazamiento en ese otro proceso que se presentó, cuya demanda se presentó después. Entonces, en ese caso, a quien se le da prevención, es decir, el juez que dice aquí nadie más va a conocer de este asunto, es ese otro, aunque la demanda haya sido presentada después. Como no existió un emplazamiento en el caso que se estaba tramitando ante mí como juez, entonces no existió esa prevención, no se me dio prevención a mí como juez, sino que fue al otro. Entonces es el otro el que va a tener derecho a conocer del asunto, y por lo tanto la excepción previa de independencia, por ejemplo, se plantearía en el caso que yo estoy conociendo, aunque en realidad la demanda se presentó primero. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, siguiente efecto. Dice: sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si se recuerdan, desde que hablábamos de la competencia en su momento y luego lo repetimos cuando hablábamos de los requisitos de la demanda, decíamos que para efectos de determinar quién es el juez competente, existe un análisis en 3 momentos. Primero, el demandante hace un análisis y dice, pues de todos estos jueces, ¿quién será el competente para conocer de esta mi demanda que voy a presentar? Supongamos que es algo relacionado con el derecho procesal civil, y entonces analizo yo, ¿será un asunto que deba conocer un juez civil o un asunto que deba conocer un juez de familia? ¿Será un asunto que deba conocer un juez de primera instancia o un asunto que deba conocer un juez de paz? ¿Será un asunto que deba tramitarse ante un juez que esté radicado aquí en la ciudad capital, o será ante un juez de algún otro municipio de Guatemala o ante un juez de algún otro departamento de Guatemala? Entonces, hecho todo ese análisis, yo digo, el competente es este juez y ante ese juez presento mi demanda. Ese es el primer momento en el que se analiza la competencia del juez. El segundo momento es un análisis que hace el propio juez. Entonces el propio juez, parte de lo que tiene que analizar para determinar si le da trámite a la demanda o no, es si él tiene competencia o no para conocer de ese asunto. Si considera que no es competente, tendrá que decir, señor, yo no puedo conocer de su demanda porque usted la presentó ante mí, que soy un juez de primera instancia, y eso lo tiene que conocer un juez de paz. Entonces, traslademos el asunto ante el juez de paz y ahí ya verá usted qué le resuelve. Y ahora, si el juez sí se considera competente y además se cumplen los requisitos legales de la demanda, el juez le va a dar trámite. La obligación esta del juez está establecida expresamente en el artículo 6 del Código Procesal Civil Mercantil, que dice: es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad del octavo y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Y lo mismo dice el artículo 121 de la Ley de los Organismos Judiciales. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad del octavo y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de territorial. Salud. Entonces, si el juez se considera incompetente por razón del territorio, el juez no puede decir nada. El juez le tiene que dar trámite a la demanda si se cumplen los demás requisitos y ya será asunto de la parte demandada si quiere plantear la incompetencia o no. Pero si se considera incompetente por cualquiera de las otras razones, por materia, por cuantía o por grado, entonces el juez
sí debe decir, momento señor, yo no le puedo dar trámite a esta demanda porque soy incompetente. Entonces, supongamos que el juez sí le da trámite a esa demanda. Es el único caso en el que de verdad podría llegar a existir un emplazamiento. Y entonces, ¿qué dice este efecto del emplazamiento? Si el juez le dio trámite a la demanda, dio su resolución dándole trámite a la demanda, y le notificaron al demandado de esa resolución y le notificaron la demanda, el efecto de ese emplazamiento es que ahora las partes tienen que dirimir su controversia ante ese juez que emitió la resolución dándole trámite a la demanda. Pero dice, si el demandado no objeta la competencia. ¿Por qué? Porque siempre que estamos hablando de un juicio ordinario, el demandado tiene un plazo de 6 días para plantear excepciones previas, y dentro de esas excepciones previas puede plantear la excepción previa de incompetencia. Entonces, si el demandado presenta su excepción previa de incompetencia, va a tener que dilucidarse esa competencia del juez. Entonces ya veremos que se resuelve la excepción previa de incompetencia. Si se declara con lugar, pues se trasladarán las actuaciones al juez que era competente, y si se declara sin lugar, seguirá conociendo este mismo juez. Pero si no presenta el demandado esa excepción previa de incompetencia, entonces las partes quedan sujetas a conocer a que ese juez sea el que conozca de su controversia. De hecho, la ley establece la posibilidad de la existencia de una institución que se llama prórroga de la competencia. Es decir, un juez que originalmente no es competente, ¿okay?, se puede volver competente precisamente porque no se plantee la incompetencia. Dice el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil: la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que, por razón de la materia, de la cantidad de objeto de litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial, o sea, materia, cuantía y grado, pueda conocer del asunto que ante él se tramite. El siguiente artículo: casos de prórroga de la competencia. Se prorroga la competencia del juez cuando deben conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta de impedimento de los jueces competentes. No nos interesa, por sometimiento expreso de las partes tampoco. Pero aquí, por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. Entonces, en ese caso, se contesta la demanda sin oponer incompetencia. Es de lo que está hablando este efecto del emplazamiento. Usted, que era demandado, no planteó su excepción previa de incompetencia. Entonces ahora ambas partes quedan sujetas a que el que va a conocer el proceso fue ese juez que hizo el emplazamiento. ¿Dudas de ese efecto? ¿No? Entonces el último efecto del emplazamiento dice que es obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Ahí, para empezar, esto es una mala redacción de la norma. No existe una obligación de constituirse en el lugar del proceso. Y constituirse en el lugar del proceso no es otra cosa que señalar un lugar para recibir notificaciones en la población en donde tiene su asiento este tribunal. Y entonces en realidad no existe tal obligación, porque si yo, como demandante, como actor que está presentando la demanda, no señalo un lugar para recibir notificaciones en el lugar en donde se va a seguir el proceso, ¿cuál es el efecto? Que se notifica por Yo soy demandante y no señalo un lugar para recibir notificaciones en el que se rechaza la demanda. Entonces, nadie, la diferencia entre una obligación y una carga radica en que la obligación es una actividad que está a mi cargo, pero que si yo no cumplo con esa actividad, me pueden obligar a que la cumpla. Por eso me pueden forzar a que la cumpla, por eso se llama obligación. A diferencia de eso, la carga es
también una actividad que yo podría llevar a cabo, que la podría llevar a cabo en mi propio beneficio. Y como es en mi propio beneficio, si yo no la llevo a cabo, nadie me va a obligar a que lo haga. Simplemente va a existir una consecuencia perjudicial en mi contra. Entonces aquí en realidad estamos hablando de una carga, no de una obligación. Yo tengo sobre mis hombros la posibilidad de señalar este lugar para recibir notificaciones en el lugar en que se está en el proceso. Si señalo el lugar, ¿qué va a pasar? Entonces, pues estará cumplido ese requisito de la demanda, y si se cumplen todos los demás, el juez le va a dar trámite a la demanda. Es algo que es beneficioso para mí. Si yo no hago esa actividad, es decir, si no señalo ese lugar para recibir notificaciones, hay una consecuencia perjudicial. ¿Para quién? Para mí. ¿En qué consiste? Me rechazan la demanda. ¿Pero alguien me puede obligar a señalar el lugar para recibir notificaciones? No, no es obligación. Lo mismo para el demandado. El demandado también tendría que señalar un lugar para recibir notificaciones en el lugar donde se sigue el proceso. Si lo señala, magnífico, le notificarán en ese lugar. Si no lo señala, como decía su compañera, aquí sí le van a notificar por los estados tribunal. Entonces, en realidad no hablamos aquí de una obligación, sino de una carga. Esto está establecido, tener que señalar el lugar para recibir notificaciones, está establecido en el artículo 79 del Código, que también usa la terminología errónea de obligación. Y dice: los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirigen para recibir las notificaciones. Y ahí se les harán las que procedan, cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. Luego aquello que ya sabemos de señalarlo en la zona 1, solo que sea oficina de abogado colegiado. Y sigue diciendo el segundo párrafo: no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fija por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estados del tribunal sin necesidad de procedimiento alguno. Entonces, en realidad la norma está medio mal redactada desde varios puntos de vista. Primero decíamos, dice que es una obligación cuando no es una obligación, y luego dice que el efecto del emplazamiento es en este caso obligar a las partes, o sea, a ambas, a constituirse en el lugar del proceso, que tampoco es cierto. Ese es un efecto del emplazamiento solo en cuanto al demandado. ¿Quién me dice por qué? Que se le puede notificar por medio de los estrados. A ver, un punto: ¿por qué solo ese efecto del emplazamiento es en cuanto al demandado? Exactamente. No solo el demandante ya lo hizo, si el demandante no lo hubiera hecho, habrían rechazado esa demanda y por lo tanto no hubiera existido emplazamiento. Entonces, la única forma jurídicamente posible de que haya emplazamiento es que yo, como demandante, haya cumplido con esa carga de señalar lugar para recibir notificaciones en la población en que tiene su asiento el tribunal, que me haya constituido en el lugar del proceso. Si hice eso y además cumplí con los otros requisitos en mi demanda, el juez le va a dar trámite, y por lo tanto esa demanda y la resolución que le dio trámite se le van a notificar al demandado, y como efecto de ese emplazamiento, el demandado va a tener que señalar su lugar para recibir notificaciones en el lugar donde se sigue el proceso. El demandante ya lo hizo, por lo tanto ese no es un efecto del emplazamiento del demandante. Usted me recuerda que le debo su punto. Creo que hace algún par de semanas había otra persona también a la que le había ofrecido un punto, pero no me recuerdo quién fue. ¿Cómo se llama? Este lugar para recibir notificaciones, digamos, si lo vemos acá por los parámetros de la zona 1 y todo eso, ya es muy fácil entenderlo, pero en el interior, ¿cómo funciona? Digamos, si estamos demandando en, qué sé yo, primera instancia de Chimaltenango,
Y como tendría que constituirse dentro de la jurisdicción del tribunal, que sería en el municipio de Chimaltenango. Ahí me revolvió varias cosas. Para empezar, no hablamos de la jurisdicción, sino del ámbito de competencia territorial del juez. Luego, no es dentro del ámbito de competencia territorial del juez. Lo que dice la norma es en la población en donde tiene asiento el tribunal. Es el artículo 79. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirige. Entonces, digamos, quedémonos con el ejemplo que usted me da. Es ante un juez de Chimaltenango. Entonces, primero veamos, ¿es juez de paz o es juez de primera instancia? Si es juez de paz, su competencia va a ser el municipio de Chimaltenango, que es la cabecera municipal. Si es juez de primera instancia, su competencia va a ser todo el departamento de Chimaltenango. Entonces, el lugar para recibir notificaciones no es en cualquier punto donde esté el ámbito de competencia territorial del juez. Yo no puedo ir a señalar un lugar para recibir notificaciones en el Tejar o en San José Coaquil o en cualquiera de los otros municipios del departamento de Chimaltenango. Tiene que ser no solo en el municipio de Chimaltenango, que es donde el juez está, sino en la población donde tiene su asiento el tribunal. De tal manera que, puesto de otra forma, todavía dentro del municipio de Chimaltenango, digamos, está la ciudad de Chimaltenango propiamente dicha, y luego habrán algunas aldeitas por ahí, habrán algunas partes del territorio que sean puramente rurales. Entonces, yo no podría señalar un lugar para recibir notificaciones en una de esas aldeas o en una finquita que estuviera perdida en la parte rural del municipio. Tiene que ser en la población. Y si ahí fuera, digamos, si la oficina profesional estuviera fuera de esa población. Mala suerte. Es lo mismo que si a usted, teniendo su oficina profesional aquí en la ciudad capital, lo contratan para llevar ese juicio que se sigue ante el juez de Chimaltenango. Usted no podría decir, bueno, como mi oficina profesional está aquí en Guatemala, pues yo aquí señalo y que miren cómo hacen para notificarme acá. Tiene que ver cómo consigue un lugar para recibir notificaciones allá. Pero por ejemplo aquí en Guatemala se notifican en zona 10 o solo en la zona 1. No, es que recuérdese, para empezar ahí estamos hablando de dos cosas, porque para empezar, la zona 10 o la zona lo que usted quiera, son partes de la población donde tiene su asiento el tribunal, o sea, son parte de la ciudad de Guatemala. Pero luego, la norma lo que dice es, si es la ciudad capital, su lugar para recibir notificaciones tiene que estar entre la primera y la 12 avenidas y la primera y la 18 calles, a no ser que sea oficina de abogado. Entonces, si su oficina profesional está en la zona 15 o está en la zona 10 o está en la zona 2, no importa, usted señala ese lugar para recibir notificaciones y se acabó. Y por supuesto, si es el lugar donde le van a notificar al demandado, pues ahí sí no importa, pues estamos hablando del lugar que la propia parte señala para recibir notificaciones. Entonces, aquí en la ciudad capital, usted tiene dos opciones. Entre la primera y la 12 avenidas y la primera y la 18 calles, su lugar para recibir notificaciones puede ser la tienda de Doña Chonita, si usted quiere. Mientras esté ubicado ahí, cualquier lugar que usted señale, ahí le tienen que ir a notificar. No se necesita que sea oficina de abogado colegiado. Si es fuera de ese perímetro, pero siempre dentro de la ciudad, su lugar para recibir notificaciones puede ser cualquiera, siempre y cuando sea una oficina profesional de abogado. Si no es oficina profesional de abogado, no puede ser. Y ahora, puestos aquí todavía dentro del municipio de Guatemala, si nos vamos aquí para arriba, para Vistahermosa 4 y etc., pasado un poco Vistahermosa 4, ya deja de ser ciudad, ya es el puro campo y está una academia de equitación y hay algunas otras cosas por ahí. Eso ya no es parte del municipio de Guatemala, pero ya no es la ciudad propiamente dicha. Usted no podría señalar un lugar para recibir notificaciones ahí, aunque fuera oficina de abogado colegiado, porque ya no está en la población. Y ahora, siguiendo su pregunta, hay algunos casos de mala aplicación de esa norma que yo, el único que conozco o que conocí específicamente hace algunos años, no sé si siguen haciendo lo mismo, es el juzgado de Misco. No me recuerdo si era el de familia o el civil, que estaba, supone usted en la zona 3 de Misco, y entonces le exigían que usted señalara su lugar para recibir notificaciones en la zona 3 de Misco.
esa era una disposición del juez totalmente ilegal, porque mientras fuera dentro de la población de Misco, usted podría señalar lugares para recibir notificaciones de conformidad con la norma en cualquier parte de la población, pero ahí se lo exigían y había que cumplirlo. Pero siguiendo la norma legal, el requisito es que sea en la población, en cualquier parte de la población. ¿Alguna otra duda del emplazamiento? ¿No? ¿Ustedes tienen claro cómo funcionan las notificaciones? Hay alguien que no lo tenga, que a mí se me hace que es algo medio sencillo de todos los días, pero si hay alguien que no lo tenga claro, nos detenemos a explicar un poco el tema y si no pasamos al siguiente punto. ¿Todos están claros cómo funcionan las notificaciones? Perdón. Bueno, notificaciones. Las notificaciones en general es un acto de comunicación, es decir, es un mecanismo para que el juez haga saber algo a alguien. Actos de comunicación hay muchos, las notificaciones son solo uno, pero actos de comunicación también son, por ejemplo, los exhortos, despachos y suplicatorios, los oficios que libera el juez, los despachos al registro de la propiedad, etc. En todos esos casos, el juez le está haciendo saber algo a alguien. Así, por ejemplo, si a mí me embargan mi sueldo, el juez, a través de un oficio,